tema en realidad con el cual vamos a finalizar el módulo de proteínas en cuanto se refiere a catabolismo, en cuanto se refiere a conversión a otro tipo de sustancias de importancia bioquímica y de importancia fisiológica. Bien, título del tema, conversión de aminoácidos a productos especializados. Vayan colocando sus cámaras, por favor. Bien, de tanto en tanto voy a ir haciendo mi chequeo, mi check-in para ver quiénes están con cámaras y nada, ¿verdad? Siguen algunos sin cámaras. Bien. Bueno, este tema trata de que podamos utilizar los de carbono de los aminoácidos y podamos transformarlos en otras sustancias que por el momento vamos a denominar productos especializados. Puesto que hay una reacción química, el sustrato es un aminoácido, una serie de reacciones químicas, actividad enzimática, obtención de un producto que, por ejemplo, a ver, en este caso, puede ser la tirosina, puede ser una serotonina, etc. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de transformarlos en otras sustancias químicas, es que algunas de estas sustancias químicas ya las hemos estudiado. Conocemos sus funciones, sus particularidades bioquímicas y algunas, bueno, recién ahora tal vez nos vamos a ir dando con algunos nuevos términos en algunos casos. Si son estudiantes de tercero, pues seguramente están familiarizados con todos los términos que vamos a ir indicando. Bien. La importancia de la clínica, que eso es lo que nos interesa, sí, que durante la transformación a productos especializados puede alterar siempre la actividad de la enzima y consecuentemente tendremos una serie de manifestaciones, síntomas, signos en el paciente muy típicos. Este conjunto de problemas, en este caso, vamos a denominar como enfermedades del metabolismo. ¿Bien? Bueno, haremos una enunciación. ¿Qué productos vamos a obtener a uno o de otro aminoácido? Vamos a obtener, por ejemplo, el grupo M. Voy a poner un puntero. Porfa, espérenme. Bien, gracias. Por ejemplo, el grupo M va a ser, en este caso, un producto especializado. ¿Conocemos este producto? Sí, es parte química de la hemoglobina. Vamos a ir viendo cómo se obtienen purinas, cómo se obtienen pirimidinas. ¿Conocemos estas sustancias? Sí, las conocen. Las conocen porque son componentes químicos, son nucleótidos y son componentes de los ácidos nucleicos, de moléculas como las del ATP y sus derivados, por ejemplo. También vamos a obtener alguna hormona, unas dos hormonas en realidad, la adrenalina, que es una hormona, pero que también se considera un neurotransmisor. Vamos a apreciar la tirosina, que es una derivación del, como participante de las hormonas tiroideas. Vamos a obtener diferentes neurotransmisores, algunos tal vez los conocen, a la serotonina, al GABA, por ejemplo, al DOPA, por ejemplo, sustancias que vamos a ir obteniendo a partir de esqueleto de carbono de los aminoácidos. Bien, también vamos a ir obteniendo péptidos, más los neurotransmisores son péptidos, tienen escasa cantidad de ácidos en la estructura. Concretamente, los ejemplos que tenemos: histamina, serotonina, tirosina, dopamina, que son, por supuesto, también de importancia fisiológica. Bien, veamos entonces nuestra imagen siguiente. Vamos a iniciar con el aminoácido. Ahí tienen la fórmula química para recordar un poquito al aminoácido glicina, el más pequeño de todos los aminoácidos, un aminoácido neutro, ¿no? Porque su carga neta es cero. Aquí a esta imagen le falta la carga eléctrica negativa. Bueno, ¿qué hacemos con la glicina? Una vez que transformamos el aminoácido mediante reacciones químicas, vamos a obtener un producto que tiene el nombre de conjugados de glicina.
son hidrosolubles, significa que con estas sustancias podemos unir a otras que son poco solubles y eliminarlas de nuestro organismo. En realidad nosotros hemos tocado el término de glucosilación. Hemos hablado de la vía del ácido urónico, que está relacionada con la vía de la pentosa fosfato, y ahí vimos que se formaban conjugados, ¿verdad?, de ácido glucurónico. En realidad, cuando hablamos de estos conjugados, nos estamos refiriendo a los conjugados del ácido glucurónico. Ahora, ¿qué pasa con el aminoácido glicina? Es que el aminoácido glicina va a aportar átomos de carbono, o en su caso va a aportar un nitrógeno de su fórmula. Entonces, sí hace un aporte con algunos de sus elementos químicos de su fórmula, de tal manera que tenemos un producto especializado. Por otro lado, también los ácidos biliares que hemos estudiado como conversión del colesterol pueden también pasar por etapas de conjugación, y esta conjugación va a comprender a dos sustancias, el ácido glucocólico y el ácido hipúrico. Estos ácidos toman elementos químicos del aminoácido. ¿Bien? Entonces, una importancia que tiene el aminoácido glicina para obtener los conjugados y que faciliten la eliminación de sustancias que sean poco solubles y eliminarlas de nuestro organismo. También la creatinina, es decir, la glicina, aporta elementos químicos para esta sustancia nitrogenada que es de creatina, no creatinina, creatina. Y en esta reacción vamos a ir denotando a la arginina más el aminoácido glicina, se condensan las dos sustancias, tenemos una enzima transaminasa, y obtenemos justamente esto, lo que es el fosfato de creatina. Ahora, ¿qué es el fosfato de creatina? Hemos dicho que es un fosfágeno, hemos estudiado en el tema de ATP, es una forma de reservar energía, de almacenar energía, tiene alto valor energético, está en el nivel muy enriquecido y también en el nivel cardíaco. Y luego este fosfato de disponer de energía, por ejemplo, durante una contracción muscular, pues liberamos, miren ahí, liberamos fosfato inorgánico, liberamos agua, una reacción inmediata, porque lo único que tenemos que hacer es necesitar liberar el fosfato inorgánico y nos quedamos con un producto final que tiene el nombre de creatinina. Entonces la glicina en realidad está aportando la formación de creatina y posteriormente la creatinina. Ahora, la creatinina es una sustancia que se elimina por vía renal, tiene un valor sumamente importante en la clínica porque si valoramos creatinina en plasma, pues nos permite apreciar y concluir de que si hay o no hay un buen funcionamiento renal. Valoramos con la urea, aplicando fórmulas que enseñan en fisiología para valorar la filtración renal, ¿no? Entonces, creatinina en plasma sí se puede valorar, un valor de referencia es de 0,7 a 1,3 miligramos de decilitro. Ahora, cuando hay problemas renales y etcétera, entonces suben los valores de esta creatinina. Y como verán, fórmula muy sencilla, es un anillo pentagonal, tiene el grupo carbonilo, grupos imino, y bueno, en este extremo tendríamos una fracción donde también tenemos un amino, pero mediante un doble enlace. Bueno, de hecho, tenemos entonces una creatinina. La glicina tiene otra función, se transforma en el grupo M de las hemoproteínas. Por ejemplo, hemoglobina, por ejemplo, mioglobina, por ejemplo, diversas otras hemoproteínas, como es el caso de los diferentes citocromas, ¿no? Entonces, aporta elementos químicos para esta síntesis. Esto lo tenemos que ver ya en este tema, donde vamos a revisar síntesis del grupo M. Bueno, entonces aportamos un átomo de nitrógeno, un átomo de carbono alfa,
de la glicina y es parte del anillo pirrol. Este es un anillo pirrol, esto es una purina, esto le pertenece al grupo M, ¿sí? Y no solamente al grupo M, vamos a ir viendo que este tipo de fórmulas se pueden apreciar en diferentes otras sustancias químicas nitrogenadas. Bueno, también la glicina se transforma en purinas, lo dijimos a un inicio, las purinas son nucleótidos, las pirimidinas son nucleótidos, son componentes químicos de los ácidos nucleicos. Y el aporte es el átomo de carbono 4, el 5, el 7, veamos aquí, el 4 viene de la glicina, el 5 viene de la glicina, el 7 viene del nitrógeno de la glicina. Un buen aporte para obtener nuevas sustancias y funciones. Ustedes ya conocen estas funciones, no las voy a ir a. Otro aminoácido muy particular es la beta-alanina. No es alfa-alanina, es beta-alanina. Este tipo de aminoácido no forma parte de las proteínas, es un aminoácido de tipo beta, pero en forma independiente nos permite transformar su estructura en esta sustancia que ya la conocemos y es la coenzima A. La coenzima A, por ejemplo, forma parte de acetilcoenzima A. La coenzima A, por ejemplo, para los ácidos grasos, para la oxidación de los ácidos grasos o cualquier otra vía metabólica en la que intervenga un ácido graso, tiene que estar activo por la presencia de la coenzima A. Entonces, vean, tenemos importancia en este tema de esta molécula que es la coenzima A. Bien, también la beta-alanina forma una sustancia que se denomina carnosina. Hay otra que tenemos la homocarnosina, y en realidad son péptidos que se caracterizan porque están enriquecidos con nitrógeno y grupos metilo en la fórmula química, y lo que hacen estas sustancias es encontrarse en el músculo esquelético, facilitando una contractibilidad bastante rápida en determinados mamíferos, por ejemplo, liebres, canguros. Ustedes saben cuántos metros un canguro puede generar de distancia cuando salta, y eso lo hace mediante estas sustancias que las tiene en el nivel esquelético, músculo esquelético. ¿Bien? Bueno, eso entonces, si se presenta una deficiencia de homocarnosina que afecte al sistema nervioso central, entonces la enfermedad se denomina homocarcinoma. Se caracteriza por paraplegia espástica y retraso mental. Otro problemita con retardo mental. Bien, en esta otra imagen, la serina, treonina, tirosina tienen que, antes de ser transformados, fosforilarse. Es decir, deben trabajar junto al ATP. Y del ATP los grupos fosfatos. Entonces tenemos fosfoserilo, fosfotreonilo, fosfotirosilo, y bueno, estos forman parte no de todas las proteínas, ya de algunas proteínas que se denominen enzimas, muy particularmente para el sitio activo. Ahora, la serina también participa en la síntesis de un alcohol, que es la esfingosina, es el alcohol de los esfingolípidos, ¿verdad? Aporta elementos químicos para formar purinas y para formar pirimidinas, al igual que la glicina. Hay otra sustancia que tiene el nombre de adenosilmetionina, es la metionina, que está fosforilada, que tiene azúcar, y esta adenosilmetionina es muy interesante porque es la fuente de los grupos metilo. ¿Qué es un metilo? No sé si voy a poder anotar aquí un grupo metilo para que vayan recordando, ya que a algunos de ustedes pues se les olvida todo, ¿verdad? Ese es un grupo metilo, ¿verdad? Un CH3. Muchas sustancias tienen bastantes grupos metilo. ¿Quiénes, por ejemplo? La misma, por ejemplo, carnosina, la misma anserina,
los ácidos grasos son ricos en una cadena hidrocarbonada, tienen metilos. ¿Y de dónde vamos a obtener estos metilos? De esta fuente que es adenosilmetionina. Ahí están las imágenes de espermidina. Espermina, como verán, son sustancias ricas en nitrógeno, ahí vamos rayando, pero tienen abundantes grupos metil, ¿sí? Entonces, esto ya lo vamos a ir obteniendo de adenosilmetionina. Y la espermina es más prolongada en su estructura, mayor cantidad de grupos metilo, por supuesto, una sustancia polinitrogenada. Bien, el aminoácido cisteína es azufrado junto con la metionina, no son de su grupo, es decir, en su grupo R tienen azufre, ¿verdad? Esta cisteína habitualmente se tiene que oxidar y se oxida a sulfato urinario, bueno, se llama así la sustancia. Es que la cisteína al transformarse pues no se queda permanentemente en el organismo y tenemos que liberarla hacia nivel renal. De esta manera, entonces, tenemos estos sulfatos urinarios y que tienen un papel muy importante en la orina porque nos va a permitir regular, es decir, amortiguar el pH de la... No se olviden, esto tiene carga eléctrica negativa. A ver, vamos a ir dibujando el sulfato. Es muy bueno este puntero porque me permite hacer varias cositas, ¿no? Y aquí ponemos dos carguitas eléctricas, ese es un sulfato, ¿verdad? Bueno, y bueno, la cisteína que tiene el R tiene su grupo de azufre y el azufre, pues lo derivamos de esta manera. Me sale un avisito en el Zoom que en 5 minutos hace el corte, por favor vuelven a conectar. La cisteína es precursor de la coenzima A, precursor de la taurina, que es un ácido biliar, recuerdan, al igual que del ácido taurocólico o taurocólico, que son ácidos biliares que permiten conjugar sustancias por el valor del protón que tienen en el ácido, entonces es hacer más hidrosolubles sustancias que normalmente no podríamos eliminarlas del organismo, como es el caso de la bilirrubina, por ejemplo, ¿no? Y bueno, tenemos ahora a la histamina, transformándose en histamina. Esta sustancia es muy interesante, tiene un papel fisiológico muy importante, una reacción química de descarboxilación mediante una enzima descarboxilana, histidina, descarboxilasa. Esta es la fórmula de la histamina que tiene un parecido con el aminoácido histidina. Ahí está el grupo amino de lo que en origen fue histidina. Se forma un anillo pentagonal, un grupo imino, dos dobles enlaces, una cadenita levemente hidrocarbonada y ahí tenemos la histamina. La histamina tiene un papel, como dice su nombre, es un antihistamínico natural que producimos. Tiene un efecto para el caso de, no sé, una picadura de una abeja que me puede generar un problema alérgico, pero inmediatamente se libera la histamina y aminora los problemas alérgicos, los problemas urticaria, problemas de shock alérgico, etc. Entonces, esa función tiene. ¿Viene como fármaco? Sí. También podemos, si se receta, dicen histamina, sí, podríamos comprar la histamina en comprimidos o también en inyectables, un medicamento de urgencia. Todo botiquín de emergencia debería tener una histamina. Bien. Luego tenemos el aminoácido ornitina, que se transforman en poliaminas. ¿De qué poliaminas hablamos? De las espermidinas y de las esperminas, que hace rato hemos ido ya comentando. Entonces, también estas sustancias permiten formar este tipo de sustancias. Si tienen una función farmacológica, actúan como hipotensores y actúan como hipotérmicos.
La arginina, un aminoácido que va a ser precursor del óxido nítrico. Se suele escribir como nitrógeno O, porque si lo leemos así en fórmula química parece que es monóxido de nitrógeno, pero no, solamente está representado al óxido nítrico. Es un neurotransmisor, es un relajante del músculo liso y actúa como vasodilatador. Su principal función, actuar como vasodilatador. Entonces, en la clínica se suele utilizar este óxido nítrico también, ¿no? La arginina también va a formar, ya estaríamos repitiendo, los fosfatos de arginina, los fosfágenos, que son niveles de almacenamiento de valor energético a nivel muy con alto valor energético por encima del propio ATP. Bueno, esto ya lo teníamos en mención en lo que ha sido el metabolismo del ciclo de la urea, donde compromete a la arginina y le compromete a la ornitina. Triptófano. El triptófano se transforma en serotonina. La serotonina es una sustancia muy importante que se produce a nivel del sistema nervioso. Es un potente vasoconstrictor, tiene una estimulación de la contracción del músculo liso y se suele decir que la serotonina es un neurotransmisor de la felicidad, es decir, que estamos tranquilos, soportamos el estrés, soportamos la angustia, las penas, podemos reír, podemos tener un carácter bastante afable, amable, porque tenemos un equilibrio de control de nuestras emociones por acción de la serotonina. No sé si algunas veces pueden ver algunas fórmulas de serotonina dibujados con unos corazoncitos, ¿no? Para recordarnos que, bueno, está relacionado con la felicidad. Bien, y hace un corte y volvemos a conectarnos, por favor, pero si ingresamos inmediatamente, quién sabe, ya nos está cortando, porque ya estaba programado estos otros 30 minutos. A ver, démonos unos, no sé, un minuto por si acaso, ¿no? Entonces, esa es la serotonina y la vamos a obtener a partir del aminoácido que se denomina triptófano. Es un aminoácido esencial. Hay que recordar eso es muy relevante. La dieta debe contener alimentos proteínicos, alimentos ricos en aminoácidos esenciales y debe contener este triptófano. Fíjense, si tenemos una deficiencia de triptófano, un aminoácido esencial, entonces vamos a tener dificultades para sintetizar serotonina. Y eso puede cambiar pues la actitud de la persona, ¿no? Una persona irritable, una persona que no controla emociones, una persona angustiada, con temor, etcétera, de la serotonina, ¿no? Bien, también se ha visto que en los carcinoides malignos se observa una sobreproducción de serotonina a partir o de las células tumorales del tejido argentafín en la cavidad abdominal. Bien, voy a pedirles un minutito, por favor, tengo una, me parece que es muy urgente, me dan por favor un minutito. Bueno, cuando existe un problema tumoral
en la cavidad abdominal se ha relacionado con un incremento de serotonina también, ¿no? Entonces, sí nos puede generar determinados problemas. Esta es la fórmula química de la serotonina: mantiene el anillo hexagonal hidroxilado del triptófano, un grupo pentagonal, una cadenita lateral que también tiene el grupo amino. Una fórmula química muy sencilla, la de la serotonina. También se abrevia a la serotonina como 5-HT. Tomen en cuenta esto porque es claro que significa 5-HT. Significa 5-hidroxitriptamina. Repito, significa 5-hidroxitriptamina. Sin embargo, pueden revisar la literatura. Se encuentra en regiones cerebrales y en otras partes del cuerpo. También se sintetiza en las neuronas serotoninérgicas del sistema nervioso central y en algunas células endocrinas del tracto gastrointestinal. Un problema tumoral, entonces a partir de ahí, la cantidad de serotonina. Un dato clínico muy importante para esos problemas. Otras funciones de la serotonina se ha relacionado con la depresión. Cuando tenemos deficiente producción de serotonina, el paciente presenta depresión, ya que como es un neurotransmisor, entonces ayuda a regular el estado de ánimo, el comportamiento social, la afectividad, etcétera, y también el sueño de las personas, y se suele decir que la actividad de la memoria también está relacionada con la serotonina y, bueno, también la función sexual. Bien. Bueno, ahí tienen una imagen de carcinoide maligno. A partir de esto, entonces, relacionaría un incremento de liberación de serotonina. La orina del paciente presenta otros catabolitos transformados a partir de serotonina y podría estar presente acetilserotonina, hidroxiacetato y lo que sería el indol aceturado, ¿no? Entonces también estarían corroborando el problema clínico del paciente. Por otra parte, si aumenta la conversión de la serotonina en estos catabolitos, tiene otro efecto negativo, disminuiría la síntesis de nicotínico y el paciente manifestaría síntomas pelagroides. No pelagra, pero se parecería a la pelagra por la deficiencia de la vitamina B6 que no se la podría utilizar. Bien, la serotonina también forma a continuación químicamente transformándose en melatonina. La melatonina está relacionada con la glándula pineal. Ustedes saben que la glándula pineal produce una neurohormona, está relacionada con nuestro cerebro y regula el sueño. La melatonina regula el sueño. Fortalece también el sistema inmunológico, otras acciones muy interesantes de la serotonina, ¿no? Bueno, se metabolizan tanto serotonina como melatonina mediante una enzima que es la monoaminooxidasa. Cuando se quiere, digamos, detener la liberación continua de serotonina, hay medicamentos que actúan en esta enzima. Dicen medicamentos MAO. Bueno, los MAO son los que van a inhibir la acción de la monoaminooxidasa. Bien, pero eso es tema de fármacos, ¿sí? Tirosina. La tirosina es muy interesante, se transforma en los pigmentos de la piel, pigmentos del cabello, pigmentos en el iris, es decir, en las melaninas, que se clasifican eumelaninas y las feomelaninas. Las eumelaninas, los pigmentos de la piel, los pigmentos del cabello oscuro, y las feomelaninas, pigmentos solo del cabello, cabello rubio o cabello ligeramente naranja, rojizo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces están vinculados pues nuestros melanocitos en este tipo de acción. La enzima que se utiliza es la tirosina hidroxilasa,
Esta es dependiente de cobre. Para una eficiente actividad catalítica necesitamos cobre, ¿no? Y si no logramos transformar en melanina, si hay una deficiente producción de pigmentos, entonces se presenta una enfermedad que yo creo que sí conocen y que es el albinismo. En algunos casos, yo en Potosí, de vez en cuando he visto algo ahí pasando por la calle de albinismo. Entonces son los defectos de la síntesis de la melanina, porque hay defectos en la enzima de la conversión de la tirosina. Bueno, el síndrome en sí es un síndrome, ¿verdad? Presenta hipomelanosis ocular, no hay color en el iris, e hipermelanosis dérmica. Hay diferentes variantes humanas, no vamos a estudiar nosotros las variantes, es un tema que ustedes estudiarán en dermatología. Vamos a ver algunos ejemplitos. El albinismo en sí como concepto, ¿qué sería? Nada más que un trastorno genético heterogéneo, tanto mujeres como varones. Hay mutaciones en los genes que codifican la síntesis de estas melaninas, ¿no? Donde el pigmento puede ser una ausencia total o una ausencia también parcial. Dice que se ha observado también en algunos animales este tipo de problema y eso es evidente. Albinismo negativo es una expresión de la enfermedad, carece de pigmentos visuales, si ustedes pueden apreciar, no hay pigmento, ¿sí? El cabello totalmente dorado, no es rubio, ¿no? Es un dorado casi blanquecino, la piel sin pigmento del pequeñito, y bueno, entonces no se pudo transformar la tirosina en los pigmentos respectivos. El albinismo positivo, la despigmentación en este caso corresponde a, bueno, antes me iré aquí, ¿no? Una madre de aspecto de presentación fisiológica habitual, normal, de blanca posiblemente, en este caso del albinismo positivo, exclusivamente albinismo en la raza negra. Estos son los padres, estos son los hijos. Presentan algún pigmento visible, el cabello es blanco o amarillento o a castaño puro podría ser, pero ellos el cabello lo tienen negro, ¿verdad? En origen. Los melanocitos de estos folículos pilosos pueden contener melanosomas ligeramente pigmentados. En algunos casos se pueden ver una ligera pigmentación, ¿no? Bien, miren qué interesante, ¿verdad? El albinismo ocular, ¿por qué ocurre y cómo se afecta? Es autosómico recesivo, está ligado al cromosoma X, la retina de las mujeres heterocigotas para albinismo ocular presenta un patrón mosaico de la distribución en forma continua a las generaciones, ¿verdad? Por una inactivación aleatoria en el cromosoma X. La información cambió. Y este ejemplo es parecido al que hace rato les he mostrado, el albinismo africano, se suele decir, ahí está el padre, miren cómo está su pequeñito, ahí está la madre, cómo está el pequeño que tiene, ¿no? Entonces, eso se llama albinismo por defectos en la conversión del aminoácido tirosina. También la tirosina se transforma en otra sustancia que es la adrenalina la conocemos, esta es la fórmula de la adrenalina,